Buenas noches, amigos colegiados de toda la República y médicos internistas de Latinoamérica. Es un honor para mí dirigirme a ustedes esta noche y aprovechar la ocasión de estar en contacto con ustedes para desearles lo mejor para este 2026. Hoy me permito presentarles para esta sesión a la doctora María del Pilar. La doctora María del Pilar Cruz Domínguez es una internista con una gran actividad dentro de nuestro colegio. Ha sido secretaria general, secretaria de actividades científicas en gestiones previas. Es la doctora también, dentro de su currículum, directora de educación e investigación en la unidad médica de alta especialidad del Centro Médico Nacional La Raza. Tiene un doctorado en investigación. Y bueno, ella nos hablará el día de hoy de un tema por más interesante, que nos habla de la termografía infrarroja en la evaluación clínica. Sin duda, es un tema, me parece relevante, innovador. No es un tema que creo que estemos todos tan habituados a llevarlo, y creo que eso lo hace aún más interesante, que nos permita ver toda la aplicación de esta herramienta, que es la termografía, para varias situaciones, incluyendo la neoplasia, lesiones, heridas, y bueno, todo lo que la doctora María del Pilar nos hará saber más adelante. Sin duda, esto habla de la extensión de la medicina interna, el tener mayores herramientas para diagnósticos y terapéuticas. Agradezco de nueva cuenta a la doctora y a todos los colegiados que estén conectados, y sin más, cedo la palabra a la doctora María del Pilar. Gracias. Hola, soy Patricia Carreño, presidenta fundadora de Fundación Uriel, y me complace presentar a esta institución de asistencia privada dedicada a la atención y canalización de niños con quemaduras. Fundación Uriel surge como gratitud a la vida de mi hijo. Durante su tratamiento de quemaduras conocimos a muchos niños en Estados Unidos de origen mexicano siendo atendidos en un país distinto al suyo. Platicando con ellos sin darnos cuenta, recabamos información que marcó la base para crear nuestro programa. Las intervenciones integrales y de calidad de niñas y niños menores de 6 años tienen efectos muy positivos sobre el coeficiente intelectual, la capacidad de aprendizaje, el aprovechamiento escolar, la productividad y la salud física y mental de las personas, con efectos a lo largo de todo el ciclo de vida. Por ello, el modelo de Fundación Uriel inicia en esta etapa de vida y está conformado por 5 pilares: atención integral del paciente quemado, prevención, apoyo a grupos vulnerables, capacitación médica y procuración de fondos. Este programa inició en las estancias infantiles con apenas 28 padres de familias de menores de 5 años, sin más material de apoyo que una presentación. Paulatinamente se sumó material didáctico, lúdico, audiovisual y una botarga. Se inició recopilando datos cuantitativos y ahora recabamos información cualitativa para medir el nivel de impacto y cambio en la vida de las personas, quienes después de la intervención son ahora una nueva generación, preparados en la cultura de la prevención. Hoy, después de 8 años, impactamos en más de 23,000 familias, quienes recibieron el programa y el manual de prevención. Con nuestros pacientes iniciamos canalizándolos a instancias especializadas y fuimos implementando la atención integral, el apoyo con medicamentos y ropa de presión, apoyo psicológico y legal y actividades recreativas completamente gratuitas. Un caso de éxito es el de Angie, quien logró quedar sin marcas en su rostro quemado con aceite hirviendo, gracias al tratamiento recibido por Fundación Uriel. Derivado del impacto de nuestra intervención, logramos el Premio Estatal del Altruismo 2022, la medalla Gustavo Vaz Prada de la UNAM 2023 y el estatus más alto ofrecido por las Naciones Unidas a organizaciones no gubernamentales, entre otros. Sin duda, el reto ha sido lograr el equilibrio económico que con la pandemia se detuvo. Aún
cuando logramos pasar e implementar nuevas estrategias de llegar a los hogares y contar con más y mejores instalaciones. Muchas gracias por su atención. Saludo a ustedes, todos mis amigos. El día de hoy voy a hablarles de un tema que para mí es muy importante, espero que para ustedes también. Se llama termografía infrarroja en la evaluación clínica. Ustedes ya me conocen, soy Pilar Cruz, soy profesora adjunta de la especialidad de medicina interna, soy internista, trabajo en el Hospital de Especialidades La Raza y nos avala en la especialidad la UNAM. Soy investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y directora de Educación e Investigación en el mismo hospital donde soy profesora de Medicina Interna. Bueno, abordaremos las siguientes partes dentro de esta presentación: antecedentes, usos en la clínica de la termografía infrarroja, nuestras investigaciones, propuesta innovadora de función endotelial y perspectivas. Bueno, iniciaré hablándoles a ustedes sobre una pequeña reflexión sobre nuestro pequeño campo visual, que es el que podemos mirar aquí con la luz visible. Que vean ustedes todo en el lado derecho, todo el espectro de ondas que tenemos de diferente amplitud, y habiendo un campo tan inmenso que seguramente se propaga hacia más en los extremos, solamente podemos ver la luz visible para nosotros. Y se imaginan que pudiéramos abarcar un espectro mayor, que pudiéramos ver como más hacia ondas pequeñas, luz ultravioleta, rayos X, cómo veríamos nuestro mundo, o si viéramos de mayor amplitud en el infrarrojo o las ondas de radio, los radares, cómo podríamos percibir nuestro mundo de manera tan diferente. No obstante, algunos animales, algunos seres vivos de nuestro planeta, pues tienen otra manera de mirar el mundo que nosotros a veces ni nos imaginamos, como el chapulín o los ojos del águila, que tienen fotorreceptores y son capaces de mirar a mucho mayor distancia y a mucho mayor definición. Quimiorreceptores capaces de observar o evaluar el mundo a través de sustancias químicas. Mecanorreceptores a través de presión, aspectos mecánicos, y sobre todo del cual estamos hablando el día de hoy, que son los termorreceptores, y que se basan en percibir la temperatura y formar imágenes a través de la temperatura. Bueno, al respecto, miren ustedes, por ejemplo, las víboras como esta que tenemos aquí de cascabel y otro tipo de víboras e insectos son capaces de ver el infrarrojo. Entonces, el ratoncito que se ve aquí es una visión nocturna que tienen, puede ser diurna o nocturna, pero pueden cazar afortunadamente de esa manera, algo que pues es bastante fantástico en el mundo de los reptiles. Otra opción son los insectos. Los insectos tienen la capacidad de mirar el infrarrojo también, y a través de ellos pueden picar vasos sanguíneos que conducen sangre y a través de ellos transmitir enfermedades como ustedes saben, el dengue, paludismo, Chagas, otro tipo de enfermedades a través de la sangre. Y en ellos se ha estudiado cómo evitar que estos insectos puedan mirar el infrarrojo a través de ropa y poder tener menores picaduras. Entonces, pues al respecto de esto se puede investigar todo un mundo. No
obstante, para nosotros seres humanos, el astrónomo Sir Frederick William Herschel descubrió esta radiación infrarroja en el año 1800 al hacer pasar la luz visible por un prisma y mirar cómo se divide en diferentes colores y ver que esos colores corresponden a diferentes temperaturas. En la Segunda Guerra Mundial fue utilizada, sin embargo, pues para algo que no es agradable, que fue la guerra, en el cual podrían, a través de la temperatura que irradian los cuerpos humanos, detectar los tanques o las personas que estaban escondidas y poder atacarlas en cualquier momento, pues tomando ventaja. No obstante, en el área ya que se acerca a nosotros en la clínica, pues tenemos el uso en la psicología y aquí podemos ver no sé si ustedes habrían previamente observado el efecto Pinocho. Habían oído hablar del efecto Pinocho, que nos sirve como el detector de mentiras, porque a la vez se ha podido comprobar que cuando nosotros mentimos, nuestra nariz se enfría y nuestra frente se calienta en aproximadamente 1 grado. Entonces, a través de la termografía se puede detectar, y no imagino cuántos usos podríamos dar a esto de detectar mentiras por el efecto Pinocho. No obstante, en años recientes se ha utilizado este conocimiento previo para analizar problemas de comunicación social, por ejemplo, en el espectro autista o en otro tipo de trastornos psicológicos o psiquiátricos, más que nada, donde se está encontrando un amplio campo de aplicabilidad. Hablando del campo desde la psicología, como algo tan sutil como nuestras emociones pueden hacer grandes cambios en nuestras temperaturas en diferentes niveles. Ahora miren ustedes cómo también en la rehabilitación y en medicina del deporte se puede evaluar si se está trabajando los músculos correcta y suficientemente, como aquí podemos ver estas personas de frente y por la parte posterior del cuerpo, y se observa qué músculos se han trabajado. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar en la figura D la parte posterior de los antebrazos. Si ustedes pueden mirar cómo se ven amarillas, que el amarillo y el azul reflejan temperaturas inferiores y el rojo temperaturas mayores. Cómo se pintan aquí de rojo los antebrazos. Las temperaturas mayores son porque hay un mayor flujo sanguíneo y la temperatura suele aumentar en esas áreas. Entonces, ahorita el ejemplo es el antebrazo, pero como eso, cualquier parte del cuerpo puede ser evaluada para descenso de temperatura cuando el flujo disminuye, ascenso de temperatura cuando el flujo sanguíneo incrementa. Y bueno, como ello, tenemos aquí un ejemplo en los vasos sanguíneos. Este es en varices de las piernas, como pueden ustedes apreciar aquí. Esta es una persona joven que no debería tener este tipo de vasos venosos tortuosos. Sin embargo, pues hay aspectos anatómicos que pueden estar desde el nacimiento y dar problemas en cuanto a los entrenamientos o dolores en las extremidades al hacer algún ejercicio, en posturas, etcétera. Entonces, podemos observarlo, pero miren ustedes que desde 1964 el termómetro de contacto que pueden ver aquí en la imagen ya fue utilizado para rastrear vasos sanguíneos y para investigar los cambios de temperatura. No, sin embargo, ha requerido de pasar mucho el tiempo para que tengamos cámaras que son termográficas y que son así tan pequeñitas, que aquí yo tengo una guardada en este estuchito pequeño y que se puede conectar al celular y entonces podemos ver este tipo de imágenes. Es importante que cuando evaluemos este tipo de imágenes, la temperatura de los cuartos sean controladas, habitualmente entre 22 y 24 grados centígrados.
para homogeneizar estas mediciones y poder ser aplicables en otros entornos de la misma manera que se hizo en las investigaciones. La aplicación que se le ha dado pues es el del pie diabético, y pues el pie diabético no desde que está ya francamente alterado, sino desde momentos previos a que sea visible para nuestro ojo. Podemos detectar que ya hay alteraciones vasculares. Por ejemplo, en este cuadro que tenemos del lado izquierdo, se hizo una arteriografía y se pudo ver las alteraciones que hay en la arteria tibial anterior y en la arteria tibial posterior, y corroborar en las extremidades los defectos en la irrigación sanguínea. Estas obstrucciones arteriales han causado descenso de la temperatura. Como podemos ver, aquí hay mayor temperatura y se ve rojito en el pie derecho, no así en el pie izquierdo, donde está el problema vascular, donde la temperatura está descendida y el color es diferente. Así lo mismo pasa con la tibial posterior, en donde se puede apreciar un color más bajo, una temperatura diferente en los dos pies. Está más bajo en el pie derecho del paciente a 28 grados y más alto en el pie izquierdo, y que corresponde con la alteración de la arteria tibial posterior. Y en el lado derecho, si ustedes lo ven con detalle, aquí podemos observar una simetría en estos dos pies. No obstante, en el pie que sigue, en el pie de la imagen A la derecha, podemos ver que hay una pequeña diferencia en cuanto a las imágenes en los colores. Estos colores que estamos viendo aquí los podemos ver en el cuadro de la imagen, el rectángulo a la derecha, donde vemos que los colores más fríos son el moradito, morado oscuro, el azul, y ya de 25 a 30 grados es el verde, los verdes y el azul y verde. Y más alta la temperatura hacia lo normal está el amarillo, y ya una temperatura más elevada, que en la parte distal hasta 35 grados, que no es lo que esperamos porque la temperatura en el centro pues la tenemos en 36 grados, y en la periferia suele descender a 2 a 3 grados, hasta 4 grados. Entonces 35 pues sería una temperatura elevada, que como donde hay una infección hay una mayor irrigación sanguínea, la temperatura suele elevarse a lo que esperamos, y donde hay obstrucción tiende a bajar, como bien decíamos. Entonces, si miramos, por ejemplo, este cuadro de la figura B, ustedes pueden ver este dedo cómo está azul, una temperatura baja a 25 grados centígrados aproximadamente, y de frente también vemos cómo este dedo, que visiblemente en la exploración física no se nota, pero por tomografía se nota que está teniendo una baja irrigación por efecto vascular. Y en los siguientes pies también se nota bastante la diferencia de temperaturas. En este caso se va hacia lo rojo, que nos está hablando de un proceso inflamatorio en este pie derecho, en la parte plantar, y en la parte dorsal también se ve la misma situación. En la última, en la parte D, lo mismo, pero vemos un área más extensa de baja irrigación que se basa en las temperaturas más bajas, y en la parte plantar y en la parte dorsal, como pueden apreciar aquí. Entonces, la termografía nos puede ampliar nuestro rango de visibilidad, y eso para mí es algo fantástico, porque nos permite en el consultorio hacer una evaluación y un análisis más profundo de algo que habitualmente no pudiéramos hacer con nuestro campo visual limitado. Otra aplicabilidad que tiene la termografía es durante la mastografía, como ustedes pueden ver aquí, porque estos glándulas mamarias están presionadas en la toma de la mastografía, y como pueden ver, la imagen A, B y C son controles que no tienen cáncer. Están en un color muy homogéneo. No obstante, las D, E y F tienen un tumor.
Quizá la imagen D y la imagen F sería muy fácil de distinguir que no son normales porque están bastante alteradas incluso en su contorno con respecto al lado sano. No obstante, se ponen este tipo de imágenes para que sea más evidente la diferencia, pero en la imagen E, a pesar de que esta se veía muy igual en la exploración física y en la mastografía, se puede ver aquí que hay un nódulo caliente que refleja mucho flujo sanguíneo e hiperactividad que correspondió a un tumor canceroso de mama. Bueno, no solo se ha hecho un estudio de esto, hay hasta metaanálisis y se ha visto, aquí pueden ustedes ver la sensibilidad y especificidad que muestra la termografía para detectar cáncer en sus diferentes estadios y se puede notar cómo está cercano al 100% en la mayoría. Algunos estudios sí lo han reportado bajo en la sensibilidad, es decir, la opción de detectarlo en sus estadios más tempranos en todos los casos. No obstante, otros lo han reportado muy alto. Ahora, estos valores se pueden mejorar utilizando métodos de sistemas automatizados de Machine Learning, donde uno mete muchas imágenes a la computadora y la computadora o la inteligencia artificial programada es profeso para esto, puede ir analizando los datos que nosotros vamos teniendo. Al inicio nosotros le vamos a decir, esta es la imagen de temperatura y tiene cáncer. Esta es la imagen y no tiene. Si tiene, no tiene y en qué lugar se localiza. Después de una serie de estudios que nosotros alimentemos este algoritmo, ahora podemos poner una imagen donde no sepamos y el propio algoritmo, la propia inteligencia artificial nos va a decir, aquí este paciente tiene una posibilidad del 90 y tantos % de tener cáncer de mama, por ejemplo, o el cáncer que ustedes estén investigando. Entonces, ahora los sistemas de Machine Learning nos están ayudando mucho para utilizar este tipo de métodos. E incluso hay un artículo que es que es reciente, de junio del 2025, donde se preguntan por qué, si ha sido tan útil la termografía, no se enseña a los radiólogos y no se aplica. Es algo en donde también pues hace falta y seguramente en años venideros veremos un mayor uso de esta herramienta de la termografía que nos amplía nuestro campo de visión definitivamente y como podemos ver aquí hay un nódulo. Bueno, no solo eso, también se ha visto su utilidad para detectar metástasis a ganglios linfáticos de tumores de mama, pero también de linfoma, pero también de cualquier tipo de neoplasia. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver las diferencias que hay en los huecos axilares de esta paciente de uno y otro lado. Y se pueden ver también las diferencias en las mamas si lo revisan acuciosamente, pero se ha visto que tiene una alta utilidad y un rendimiento diagnóstico para detectar metástasis. Y bueno, se construyen curvas RAW que, como ustedes saben, se utilizan para hacer una evaluación de prueba diagnóstica. Entre más se acerque al valor 1, más eficiente es el sistema para decirnos si tiene o no tiene el problema que estemos estudiando, en este caso, metástasis a neoplasias. Y pues se ha hecho con diferentes metodologías y tumores y se ha visto un alto rendimiento y una validez interna, tanto interna como externa. Por lo cual, considero que esta herramienta de verdad nos está ampliando mucho los campos en todos los aspectos, sobre todo nosotros internistas, y que podemos utilizarlo en nuestro propio consultorio. También en pacientes hospitalizados,
que lo hemos utilizado, por ejemplo, en úlceras de decúbito. Antes que se rompa la piel ya se pueden ver cambios térmicos, pero bueno, en esta diapositiva estamos viendo, por ejemplo, la artritis reumatoide en el campo de la reumatología, en el cual también nosotros vemos muchos pacientes de diferentes causas. Ese problema, es de artritis reumatoide, pero hay artritis de diferentes causas. Y aquí pueden ver ustedes a la derecha las mediciones en milímetros y cómo detecta la termografía el edema, cómo se ve antes y después del tratamiento con inyección articular de esteroide. Y aquí por la detección térmica de calor, podemos ver cómo estaba el paciente aquí en rojo, que es una temperatura hasta de 38 grados, como pueden ver, en las articulaciones afectadas en los deditos y en la muñeca, y cómo después de la inyección, un tiempo de espera para que la enfermedad responda, cómo esta temperatura definitivamente cambia tanto en los dedos como en la muñeca. Y como bien les dije, que la temperatura era más baja en la periferia que en el centro. Entonces no estamos en 37, habitualmente aquí estamos alrededor de 32, 33 grados. Entonces, otro lugar donde podemos tener aplicabilidad de este fantástico método de termografía es al evaluar la microcirculación en pacientes que están muy graves. Aquí se hizo una comparación con el Mutin Score de diferentes grados, desde el 1, 2, 3, 4 y 5, y se pudo comparar las temperaturas entre aquellos pacientes que iban a sobrevivir y no sobrevivir, y siempre la temperatura fue significativamente más baja en los pacientes que van a fallecer. Y bueno, este es un mundo de posibilidades, porque el corregir esta circulación periférica podría indicarnos o ayudarnos a mejorar el pronóstico de estos pacientes, o incorporarse a los que ya tenemos para predicción de mortalidad. Y bueno, hablando de lo que nosotros hemos investigado al respecto y en lo que estamos trabajando, les presento, por ejemplo, este artículo que se publicó en 2019 y fue motivo de graduación de maestría del doctor Alejandro Cruz Segura. En este vimos la detección temprana de la obstrucción vascular en colgajos que se ponen en aras cruentas en cirugía plástica. Se toma un pedazo de piel y se coloca donde está el lugar denudado, pero para esto se tienen que unir los vasos sanguíneos, tanto venoso, arterial, y vigilar que la circulación se mantenga durante el tiempo para ver que este colgajo resulte exitoso. Y acá les explico. Como ven, aquí está la pequeña camarita que se unió al teléfono celular, en este caso iPhone, pero estas cámaras hay de varias marcas y hay para Microsoft, para cualquier tipo de celular, pero también para la cámara por aislado, donde se graba en una memoria las imágenes y las podemos ver en la computadora. En este caso, en este estudio de los colgajos, se incluyeron 51 pacientes, fueron elegidos 43, cumplieron con los criterios de selección y se hicieron todas estas gran cantidad de pruebas termográficas, 174 positivas y 2.190 negativas. Como ven, fue un trabajo arduo, porque se estuvo tomando continuamente la evaluación para construir nuestras curvas y poder analizar la utilidad de este método en los colgajos. Previamente no había otro artículo al respecto, y aquí están los pacientes de los 43 que finalmente se incluyeron. 6 pacientes presentaron una obstrucción vascular en ese colgajo que había sido trasplantado, por así decirlo, que había sido colocado en el área cruenta, y se comparó el tiempo con el cual la cámara termográfica pudo detectar que había un problema de obstrucción vascular, venoso o arterial,
comparado con la clínica, que es el método que normalmente se usa y en el cual se presiona el lugar para ver el llenado capilar, también para palpar si hay buena circulación y la temperatura del colgajo. Pero aún así la diferencia en minutos para detectarlo fue muy grande, haciendo que la termografía lo detecte mucho antes que la clínica. Y bueno, aquí estuvo la evolución. En general se salvaron la mayor parte de los colgajos. Uno tuvo total necrosis y se tuvo que volver a usar otro colgajo. Y ese ya no funcionó, y otro de parcial necrosis. Y este del total necrosis es el que fue más espectacular. Y ahorita les voy a presentar un caso. Miren, por ejemplo, aquí tenemos este paciente en el cual se colocó este colgajo y se marcó el punto donde se hizo la anastomosis vascular arteriovenosa y ahí se estuvo midiendo la temperatura. Como ustedes ven, la periferia es roja en su temperatura normal y desde el principio, la primera hora, está cambiando el color a amarillo y a verde, es decir, está abajo la temperatura. Aquí ya se ve 29 y 28 grados a las 12 horas. Aquí está marcado el puntito. Por clínica, el colgajo estaba bien. Todavía se ve del color de la piel, aunque se ve aquí un poquito de pequeños hematomas, pero es algo esperado, pero no se podía detectar que había una obstrucción, cosa que la termografía sí lo pudo detectar. Bueno, este paciente tuvo que ser reintervenido y colocar un nuevo colgajo. Y aquí está este segundo colgajo que se ve completamente diferente. Y aquí nada más ponemos dos imágenes, que es la basal y 8 horas después, cómo se ve que la temperatura se conserva en 36, 34.9 y el color es el mismo que el que hay en la periferia. De tal manera que nuestra curva ROC nos dice que tiene un 97% de área bajo la curva y de precisión para detectar tanto si hay o no hay alguna obstrucción vascular. Y pues esto ha sido fantástico y hace una gran diferencia en el seguimiento de este tipo de pacientes. Por otro lado, en la parte de nosotros, en el campo de la reumatología, pues hemos visto pacientes con esclerosis sistémica. Como ustedes saben, aquí en la puntita de la uña podemos mirar los capilares vasculares y este es un patrón temprano donde hay algunos elongados, pero en general está muy parecido a lo normal y aquí lo que hicimos fue tomar la temperatura basal de la pacientita y posterior a lavarse las manos, vimos en cuánto descendía esa temperatura para ver el fenómeno de Raynaud y poderlo asociar al patrón capilaroscópico que tienen estos pacientes. Y lo que vimos, pues efectivamente fue una gran diferencia entre el descenso de temperatura en aquellos que tienen un patrón temprano comparado con el patrón tardío, que pueden ver aquí como los vasos ya son pocos, están muy deformados y no hay una buena circulación a la región distal de los deditos. Desde el principio estos pacientes tienen una temperatura más baja y después de lavarse las manos el descenso es espectacular, hasta 18 grados, demasiado, y esto es doloroso para los pacientes. Entonces, en este caso fue lavada las manos con una agua a 18 grados centígrados, ni siquiera estaban demasiado fría, pero nos ayuda tanto a detectar el fenómeno de Raynaud como el patrón capilaroscópico en el cual se encuentran nuestros pacientes. Otro aspecto que hemos investigado y que parece muy relevante y que seguramente al futuro tengo la intención de que tenga una amplia utilidad para nuestros pacientes, es la detección de la función endotelial normal. Este trabajo lo desarrollamos con la doctora Susana Morales, quien también se graduó de maestría y ahora es médico epidemióloga. Y este fue publicado en la Gaceta Médica de México en 2024 y ahora les explico de qué se trata. Para que entendamos qué es lo que estamos analizando, les voy a platicar que hicimos una prueba
de vasodilatación mediada por flujo, en la cual se observa el volumen de la arteria, la luz, el tamaño de la luz de la arteria braquial. Después se comprime 30 milímetros por arriba de la presión arterial sistólica, de tal manera que detengamos el flujo continuo distal a la arteria braquial del miembro explorado. Posteriormente se suelta, después de un tiempo, se suelta la circulación con la finalidad de provocar un roce del flujo sanguíneo en el endotelio. Y esa presión del flujo sanguíneo súbito sobre el endotelio hace que se libere óxido nítrico y con ello el vaso sanguíneo se dilate un 10%, arriba del 10%, arriba de 11%, a partir de 11% es un endotelio sano normal. Si no hay una vasodilatación de ese grado, al medir con ecocardiografía, quiere decir que ese endotelio está secretando insuficiente cantidad de óxido nítrico y por eso no hay una dilatación esperada. Para confirmar esto, se da una nitroglicerina sublingual y se hace la misma medición de cuánto abre el vaso sanguíneo para ver si yo le aporto el óxido nítrico, ahora sí abre el vaso sanguíneo y mide más del 11%. Y entonces nosotros podemos decir que ese endotelio está disfuncionando. Al hacer ese experimento, esa prueba con los pacientes y poderles decir si su endotelio estaba funcionando normal o no, además medimos la temperatura y les voy a mostrar aquí en este video cómo corre esta temperatura. Miren los cambios de hacerse más moradito primero, que es cuando cortamos dejamos el flujo, el vaso sanguíneo comprimido y como al soltarlo después de 5 minutos vuelve a su color normal. Claro que la velocidad aquí está acelerada para que ustedes la puedan mirar. Bueno, aquí está el vaso sanguíneo que se revisó por ecocardiografía y cómo se abre en un endotelio sano. Y aquí tenemos las manos de los pacientes, cómo no recuperan, sí recuperan la temperatura normal a los 5 minutos, la que tenían previo a la prueba, cuando el endotelio funciona normalmente y cómo no la recuperan cuando el endotelio no funciona adecuadamente. Aquí abajo podemos ver la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Aquí observamos que la especificidad y el valor predictivo negativo fueron más altos que la sensibilidad y el valor predictivo positivo, por lo cual pensamos que nos es más útil para medir el endotelio sano que el endotelio enfermo. Posteriormente hemos incluido otro tipo de pacientes en el cual pudiéramos tener un impacto al mejorar la función endotelial con tratamiento agresivo, tratando de recuperar la función perdida a través del tiempo en pacientes que ya tienen infarto de miocardio. Y aquí es un proyecto con uno de nuestros estudiantes, el doctor Manuel, y otra de nuestros estudiantes residentes y residentes. En estos pacientes hacemos la misma prueba. Ellos obviamente salen con disfunción endotelial, aquellos que verdaderamente se corrobora la obstrucción y algunos tenían síntomas pero no tenían obstrucción y son nuestros controles y estamos en seguimiento para tratar de recuperar la función endotelial a pesar de que ellos ya hayan tenido un evento vascular haciendo un tipo de prevención secundaria. Y ahora está corriendo ese proyecto y esperamos que esto nos sea de mucha utilidad. Y pues creo yo que nosotros como médicos internistas pues tenemos unas amplias posibilidades. Aún pienso que esto podría, al no requerir de un experto como lo es la vasodilatación mediada por flujo que requiere de un ecocardiografista, podría estar en un equipo automatizado y servir a la población general para determinar si su endotelio está funcionando normalmente y si hubiera sospecha de que no, hacer las modificaciones del cambios de estilo de vida,
de todo aquello que podamos modificar en nuestros pacientes a través de que ellos mismos puedan observar que su endotelio no está funcionando adecuadamente. Y pues esto es primero un gran reto que llegáramos a poder normalizar el endotelio y tener una medida, una manera de medirlo y decir si estás trabajando con el ejercicio, con la dieta, controlando todo aquello que esté alterado como factores de riesgo cardiovascular y que todos nosotros conocemos, tanto los típicos como los no típicos, y poder modificarlos llevándonos hasta un estado óptimo vascular con un envejecimiento vascular saludable. Y bueno, finalmente como perspectiva quisiera decirles que la termografía infrarroja representa un gran potencial por explorar en campos clínicos, como ustedes han podido ver en la presentación, y especialmente para nosotros los internistas que miramos al paciente de manera integral y en muchos órganos al mismo tiempo. El aprovechamiento de la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automatizado pueden ampliarnos a un campo de visión con el cual no nacimos. Como les mostré al principio, que otros animales ya lo tienen y nosotros no, pero podemos aprovecharlo y ampliar nuestras perspectivas, nuestro campo de visión, y espero que esta plática les estimule y que podamos trabajar en nuevas herramientas, en nuevos campos, en pro de la salud de nuestros pacientes. Y muchas gracias. Buenas noches, sean todas y todos bienvenidos. Damos pues la bienvenida a los colegas médicos internistas que nos acompañan en México y más allá de nuestras fronteras en Latinoamérica. Me complace comentarles que en este momento contamos con la presencia de 804 asistentes. De igual forma, nos acompaña, bueno, en un momento más, el doctor Carlos Reyes, que es el secretario titular del Colegio de Medicina Interna de México. Pero pues más que nada queremos agradecer a la doctora María del Pilar Domínguez por haber aceptado la invitación y por compartir la experiencia en un tema pues que no es una tecnología por así decirlo, nueva en la aplicación clínica, la termografía infrarroja, pero en el cual no tenemos mucha experiencia. Y tal y como la doctora María del Pilar pues, nos ha comentado en el transcurso de su plática, nos ha compartido, bueno, pues son variados los campos en los cuales esta tecnología poco a poco ha ido ganando terreno. Buenas noches, doctora María del Pilar. Doctora. No sé si tengan preguntas para... Sí, ahorita estamos esperando que el auditorio nos envíe preguntas y mientras que tenemos alguna pregunta, yo le quisiera preguntar, doctora, en los diferentes campos en los cuales se ha ido empleando esta tecnología, ¿cuál es el que más ha tenido actualmente? ¿En qué áreas en la que mayor se emplea? Porque, bueno, revisando, vemos que en el campo de la reumatología, en ciertas enfermedades, ginecología, pues en la detección de lesiones, o sea, oncológicas, por ejemplo, en cáncer de mama, pero de acuerdo a su experiencia, ¿en qué campo de la medicina tiene mayor proyección la termografía infrarroja? Yo creo que tiene pues un campo muy amplio de aplicabilidad. Realmente, por ejemplo, yo sí lo uso en la consulta,
porque me permite ver, y ahí es mi fascinación, me permite ver mucho más de lo que podemos mirar con los ojos. Entonces he podido detectar, pues tenemos muchos pacientes con insuficiencia venosa, por ejemplo. Tenemos pacientes que les duelen las manos por Raynaud, porque yo tengo, tenemos un grupo de pacientes con esclerodermia y pues ellas tienen mucho problema de Raynaud. Por eso empezamos pues a trabajar bastante con la termografía, porque no siempre les duelen por artritis, sino a veces es por simplemente vascular. Entonces, el poder distinguir dónde están los cambios de temperatura, ya sea en la circulación distal o en el lugar de las articulaciones, nos ayuda bastante. Cuando hay úlceras también, para ver si tiene infección o simplemente no está teniendo una buena circulación, la que esperamos. De hecho, hay algún artículo que ahorita pues no tengo a la mano su referencia, donde pone el cuerpo humano y las temperaturas que se esperan en cada una de las partes. Como ahorita hemos tenido más experiencia en las partes de las investigaciones que les he platicado y sobre todo en las manos, pues, y en las extremidades, en las porciones distales, pues es ahí como que ya no requieres una referencia, es bastante automático poder determinar que está habiendo alguna alteración, y sobre todo cuando es unilateral, pues precisamente puedes comparar un lado y otro, aunque no haya un control de la temperatura ambiental, porque la misma temperatura, su control es su brazo opuesto, por ejemplo. Y entonces ahí puedes bastante bien discernir qué es lo que está pasando. También lo usamos en los pacientes de terapia intensiva para mirar las úlceras que se están formando desde antes que se formen, desde antes que se abra la piel. Entonces, bueno, han sido algunos proyectos que hemos realizado. Lo importante de una tecnología es, bueno, porque podemos tener beneficios palpables. Sin embargo, yéndonos al mundo real, lo que es la accesibilidad que pueda tener, yo creo que eso es lo que va a ser un factor muy importante en que pues tenga cada vez mayor utilidad. Entonces, la termografía infrarroja es accesible, usted la tiene en el consultorio, es un dispositivo que pues se puede, como un ultrasonógrafo, ¿no? Bueno, realmente, como vieron en la fotografía, pues hay cámaras muy pequeñitas ahora que le conectas a tu celular, de hecho, y descargas el programa en la aplicación. La que nosotros usamos es la marca Flare, que los artículos científicos publicados pues ya está más estandarizado, porque también así lo han reportado. Entonces decidimos tener ese mismo tipo de cámara que ya están investigando en otras partes, y se llama Flare One, y tiene su aplicación, y ahí podemos descargar las imágenes y señalar los diferentes puntos en donde queramos ver la temperatura. Entonces, realmente no creo, el ultrasonido requiere una gran inversión económica. No obstante, no así la termografía, que realmente ahora se ha modernizado bastante y hay muy buenos equipos de bajo costo, bueno, relativamente bajo costo comparado con el ultrasonido, y muy pequeños. Y entonces, pues esto lo va poniendo cada vez más al alcance de la mano. También nos acompañan público, colegas de Bolivia, de Perú, Ecuador y Guatemala. Y bueno, por aquí en el chat pues tenemos muchas felicitaciones. El doctor Rodolfo Cano comenta, dice, muy buena presentación, Pilar. Gracias, un tema de gracias. innovación para el diagnóstico de algunos padecimientos y realizarlos en la consulta externa. Pregunta el doctor Carlos Joel Arieta. Dice, ¿qué tanta utilidad existe en la vigilancia de los catéteres venosos centrales? Muy buena pregunta. Bueno, Y muy sí, práctica. yo creo que es un mundo de posibilidades. La verdad es que para mí, yo lo pienso en lo que nosotros hacemos, que nuestro campo es tan amplio, y realmente yo no lo he utilizado, pero precisamente como cuando hay una infección, se eleva la temperatura por la inflamación y el incremento en la irrigación que haya al lugar inflamado, que seguramente
seguramente que va a ser útil y es algo bonito que yo he visto, que cuando yo les presento estas posibilidades que nosotros estamos explorando, a muchas personas se les ocurren muchas grandes ideas y bueno, creo que así en conjunto podemos encontrarle muchas utilidades. Y una de ellas, pues yo creo, no lo he explorado, pero por supuesto que es una excelente idea para las tesis de nuestros residentes, para nuestras propias investigaciones. Yo creo que excelente idea. Sí, estoy de acuerdo. Por aquí el doctor José Francisco Mezquita nos pregunta que en dónde se puede obtener el equipo y si existe algún sitio en donde pueda llevar una capacitación. Bueno, es que la propia empresa Flare One, no me pagan nada, por estar, ahorita diciendo la marca que utilizamos, pero es que está en nuestras publicaciones por lo estandarizado. Nosotros contactamos a la empresa, lo compramos directamente en la empresa y la aplicación está disponible en cualquier, en el lugar de sitio de obtención de aplicaciones, que esa cuando tú compras el equipo te la dan gratuita. No te cobran ningún costo adicional, obviamente, porque justo es para sus cámaras. Y la capacitación te la da la propia empresa. Nosotros no, nos capacitaron. Pues por aquí tenemos otros comentarios y preguntas. De parte de la doctora Olga Lidia, dice: felicitaciones, gran internista e investigadora de nuestro centro médico. Un tema de gran interés, siendo la termografía una tecnología emergente con potencial de convertirse en una herramienta clínica importante en diferentes campos de la medicina, en especial en oncología, para evaluar el seguimiento de las neoplasias al detectar mayor metabolismo, en reumatología, etcétera, etcétera. Y luego hace la pregunta: en pacientes con esclerosis sistémica, ¿qué tiene mayor utilidad para evaluar la microcirculación? ¿La termografía o la capilaroscopía? Bueno, creo que son complementarias. Por ejemplo, en ese estudio que nosotros hicimos, evidentemente se vio que había un mucho mayor descenso de la temperatura en aquellos pacientes que ya tenían una capilaroscopía con datos de ser ya tardía a ser una activa, por ejemplo. Entonces, tiene una muy buena relación, pero yo creo que, por ejemplo, si estás en el consultorio y no tienes un microscopio o que te lleva mucho tiempo, lo puedes analizar con una capilaroscopía. Entonces, perdón, con termografía. Entonces yo creo que nos ahorra tiempos, definitivamente, porque el estar, normalmente es dermatología quien ve la capilaroscopía. Entonces tendríamos que mandar al paciente a que lo vea el dermatólogo, o nosotros también podemos aprender capilaroscopía porque en realidad tomamos nosotros un curso para poder hacerlo, pero se requiere mucho más una curva de aprendizaje. Y a fin de cuentas, en el consultorio necesitamos tomar decisiones que siempre las tomamos con la pura exploración clínica, pero que esto nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, más rápido y que tienen cierta equivalencia. Entonces, necesitamos hacer investigaciones que nos den esa posibilidad de hacer esas equivalencias y de dar un salto en el diagnóstico, tomar decisiones más allá de solo lo que ya estamos haciendo, que es la clínica, sin esos campos visuales expandidos que ahora nos puede dar la termografía. Muy bien, doctora, muchas gracias. El doctor Alfredo Torres Viloria en la red dice: otra pregunta para mi amiga Pilar. ¿Esta herramienta diagnóstica es operador dependiente? Bueno, no es operador dependiente. Está muy estandarizada la técnica. Tienes que hacerla a 30 centímetros de distancia del sitio de la piel que estás evaluando, y es el único requisito, porque realmente con la aplicación que tienes, tú puedes con esa fotografía posteriormente señalar un dedo, otro dedo, el centro de la palma, la muñeca. Entonces,
Algo que, por ejemplo, para lo que les explicaba de la vasodilatación mediada por flujo, donde vemos los cambios de temperatura, ahí, a mí me gustaría que en el futuro pudiéramos construir un equipo que nada más el paciente tuviera que meter la mano, como los baumanómetros que hay de tubo, que meten el brazo, y que tuviera ya la cámara a 30 centímetros, ya nada más va registrando los cambios de la mano, del centro de la palma, y entonces ese equipo automatizado, bueno, que tendríamos que decirle a los ingenieros que nos ayudaran a hacer ese diseño y podríamos estandarizarlo, pero en general si se hace a los 30 centímetros, pues es algo que nosotros no modificamos, no es operador dependiente. Muy bien, doctora, muchas gracias. La doctora María de Lourdes Álvarez por las redes nos pregunta la utilidad a nivel carotídeo, si han rastreado patologías, y también otro doctor nos pregunta a nivel de encéfalo, el doctor Francisco Zambrano. Encéfalo, pues fíjense que yo lo he pensado en las pacientes neuroquirúrgicos, por ejemplo, o incluso en el hospital hacemos trasplante de hígado y riñón. Entonces, muchas veces el órgano o sobre todo en los trasplantes, no siempre hay una buena circulación inmediata. Son muchos proyectos que uno puede tener en mente y que pues lo va haciendo por fragmentos, igual entre todos, pues se puede hacer muchas cosas. He pensado que en el quirófano se pueden tomar las fotografías de termografía y poder ver si la circulación se restableció. Lo mismo en el cerebro. Y creo que en cualquier lugar lo podemos hacer. Si se ha hecho en la insuficiencia venosa, en la insuficiencia arterial, seguramente pues es todo un campo, ¿no? No lo he hecho yo en las carótidas, pero bueno, es un campo que podemos explorar. Muy bien, doctora. Por aquí tenemos otra pregunta de la doctora Irma Archundia, que la felicita Bueno. también. Dice, sería muy interesante realizar estudios con la técnica para la toma de biopsias con respecto a bordes libres de melanoma, toma de biopsias de miopatía, y se me ocurren, dice, muchas cosas. Y dice, ya quiero usarla con inteligencia artificial. El doctor Gregorio Rafael Benítez la manda a felicitar. El doctor Jesús Ángel Jaques dice, en pacientes con dolor crónico, síntomas autonómicos o sospecha de inflamación subclínica, ¿puede la termografía infrarroja aportar información funcional temprana que complemente la evaluación clínica y los estudios de laboratorio e imagen tradicionales? Fíjese que justamente he estado pensando bastante en ello porque, por ejemplo, la imagen que les puse del efecto Pinocho, donde la nariz se enfría y la frente se calienta, bueno, hasta puede ser una pregunta para tu pareja, ¿no? Pero no, en ese aspecto yo he pensado que si nuestro endotelio no funciona bien, simple y sencillamente eso no va a pasar. Entonces, si dices, bueno, han tratado de sustituirlo incluso como el detector de mentiras. En este caso, si mi nariz se debería de enfriar y mi frente se debería de calentar, pero mi endotelio no funciona bien, entonces eso no va, es muy probable que eso pues no va a suceder porque se requiere un funcionamiento más o menos bueno pues del sistema cardiovascular que tenemos del endotelio. Entonces, en la disautonomía es excelente idea que podamos explorarlo, porque justamente ahí hay muchas disfunciones del sistema nervioso autónomo. Entonces, seguramente, pues aquí eso me fascina porque hay tantas ideas, tanto que podemos hacer. Seguramente que podemos ver cómo disfunciona el sistema neurológico y sus efectos sobre los vasos sanguíneos. Entonces, pues es otro campo que tenemos por explorar. Muy bien, doctora María del Pilar. Pues seguimos recibiendo felicitaciones y vamos a ver si tenemos por aquí alguna otra pregunta.
No, creo que ya no hay preguntas. Vamos a ver. No. Pues creo Quiero que comentar, perdón, quiero sí, comentarles, adelante. por ejemplo, Sí, sí que ha tenido pues tantas, ahorita se me ocurre pues, por ejemplo, que se ha usado en el aeropuerto ahora que hubo COVID para detectar a las personas que tenían fiebre, para ver quién podría tener COVID, ¿no? La infección por SARS-CoV-2. Pero igual, bueno, en los hospitales pues podría tener también esa utilidad y bueno, todo lo que se les ocurra, que eso sí, pues o sea, todas a mí las a mí me patologías. entusiasma bastante. Y todas las patologías en las cuales haya incremento del flujo sanguíneo, ¿verdad? O sea, datos de inflamación, O descenso. pues son Sí, susceptibles de poder, de que esa tecnología pueda ayudar en el diagnóstico y también en la monitorización del tratamiento, ¿verdad? Como usted ya bien lo comentó. Bueno, pues creo que ahorita ya no hay más preguntas y pues les damos las gracias, doctora María del Pilar, por habernos compartido su experiencia en un campo que, como usted dice, bueno, no es nuevo, pero que no ha permeado mucho en la parte clínica. Y bueno, aquí pues poco a poco, como todas las tecnologías, esperemos que vaya cada día integrándose más como otra herramienta pues en el armamento que tenemos para el manejo de tantas patologías. Bien, muchas gracias. les damos las gracias también por acompañarnos. Les recordamos que este año el Congreso Internacional va a ser en julio, del 15 al 18 de julio, en la ciudad de Puerto Vallarta, para que pues vayan programándose. Y el Congreso Nacional será en la bella ciudad de Mérida, donde seguramente la termografía va a detectar muchos puntos rojos, del 25 al 29 de noviembre. Y pues los invitamos, así como el año pasado, bueno, pues a continuar apoyando a las donatarias, que ya al inicio pues ustedes vieron un video acerca de las acciones que realizan, del apoyo que dan, que es la Fundación Uriel. Y pues los esperamos el próximo miércoles con otro tema interesante con un ponente de excepción. Entonces, que pasen ustedes buenas noches y pues un gusto saludarlos.